El, li- el libro de Hechos, en el capítulo número 1, el libro de Hechos, en el capítulo número 1, versículo 12 al 14, nos narra un inicio de vida diferente en el cual los discípulos comenzaron a vivir. Un inicio de una vida ahora sin Jesús en forma física presente en la vida de ellos. Y dice la escritura en Hechos 1, 12 al 14, entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, o sea, era un camino largo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, dice la escritura, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Seguramente ellos extrañaban a Jesús porque Jesús había caminado con ellos por 3 años y medio y esto traía pensamientos y recuerdos, pero ellos deberían aprender algo y esto es ahora a orar a Jesús. Jesús les había enseñado cómo platicar con él. Él les había mostrado cómo es que era la comunicación con su persona. Entonces, ellos no oraron porque el Espíritu Santo viniera a sus vidas, porque cuando Jesús les dijo que el Espíritu vendría, ellos lo creyeron y se acabó. Pero oraron porque entendieron que era la forma de mantener el contacto con Jesús a quien tanto extrañaban. Descubrieron algo, que en la oración la fórmula de mantener y continuar en el discipulado con el maestro era la oración. Yo no sé si a veces te das cuenta cómo nosotros a veces no apreciamos lo que significa el poder platicar con Dios y el poder saber que cada día, en cada momento, como Jesús lo hizo con sus discípulos, desde el amanecer al anochecer, era una no solamente hermosa experiencia de discipulado, sino era una hermosa experiencia de continua comunicación porque al principio seguramente en su caminar, los primeros días, los primeros meses, había tantas preguntas por hacer, por todo lo que Jesús enseñaba, por todo lo que Jesús hacía. Pero la verdad es de que la palabra de Dios había cambiado la vida de ellos y ellos entendían algo, que esa relación con Jesucristo no debería de quedar allí. Pero también ellos entendieron que ahora no iban a orar solamente por el Jesús con el cual estaban acostumbrados a platicar, sino que ahora era el Cristo, el cual estaba siendo revelado, al cual ellos tendrían y con el cual ellos tendrían comunión. Entonces es desde allí donde los misterios y el poder de la oración, entonces empezó a revelarse, mejor dicho, a la iglesia de Dios. Cuando ellos entendieron que aquel hombre que vino, que se llamó Jesús, ahora era el Cristo revelado y era el Señor de sus vidas, el Señor de sus corazones, era el dueño de todo lo que ellos eran. Entonces, Él era dueño de su pasado, de su presente. Él les había dado la fórmula del futuro. Él les había dicho acerca del Evangelio y del Evangelio ellos estaban incluidos con la eternidad del Padre. Ellos no entendieron otra forma de vida sino es a través de la oración. El aposento significaba entonces y significa para nosotros el lugar donde nosotros debemos aprender a morar y vivir y saber que nuestra relación con el Señor debe de ser con aquellos con los que debemos orar y por aquello que siempre debemos estar orando. No siempre tenemos que pensar que la oración tiene que ver en cuanto a las cosas que yo no quisiera sufrir o por los temores en los cuales el mundo el día de hoy está viviendo. Nosotros debemos entender que nuestra relación con Jesucristo debe de ser la parte más importante en tu vida y en mi vida. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Rey. Eso significa entonces que a Él le pertenece tu pasado, tu presente y tu futuro. Así que si Jesús es el Rey de tu vida, si Jesucristo es el Señor de tu vida, entonces no hay nada que temer. No hay nada que nuestros corazones debiéramos decir, deberíamos de temer porque va a suceder esto o aquello. No, realmente el temor viene solamente en aquellos que no tienen una clara identidad en Jesús como su Señor. Ellos, después del tiempo donde Jesús ascendió al Padre, entendieron algo. Ahora Jesucristo no es solamente nuestro amigo, sino se ha convertido en el Señor de nuestros corazones. En esta hora yo te invito que
Durante el tiempo de oración en CC Reynosa hemos comenzado 30 días de ayuno y oración. Mantén tu comunicación diaria con el Señor. Si todavía puedes ir al trabajo, esa comunicación la puedas tener en el trabajo. Si estás en tu casa con los tuyos, celebra ese tiempo de oración. Mira qué maravillosos momentos podemos tener cuando estás con papá, estás con mamá, estás con tus hijos, estás con tu esposa. Aprovecha el tiempo para juntos orar. Este momento debe de ser aprovechado por nosotros para que nuestra fe sea fortalecida, porque debes saber algo y debes recordar algo. Jesucristo es tu Señor, Jesucristo es tu Rey. Vuelvo a repetir, ¿qué significa esto? Significa que Jesucristo, es el dueño de mi pasado, el dueño de mi presente y es el Señor de mi futuro. Y yo, creyendo eso, creyendo en Él, manteniendo esa viva fe, esa llama de fe a través de la oración, viviré cada día. Recuerda que te estoy animando para que tengas tiempos de coinonía o de santa cena con tu familia. Aprovecha el tiempo. Hazlo rendir en estos días. Recuerda que el día de mañana domingo, que es 5 de abril, el primer domingo del mes de abril en este 2020, tendremos nuestra reunión a las 10:30 de la mañana. Estaremos comenzando con oración, estaremos comenzando con música, estaremos comenzando a darle al Señor toda alabanza y toda gloria. Así que preparémonos para el día de mañana. Recuerda, Jesucristo es tu Señor. Seguimos conectados.